Bien, hermanos, comenzamos el domingo pasado a estudiar el libro del profeta Daniel. Y en el estudio anterior, el domingo pasado, hicimos la introducción a Daniel. Y entre otras cosas, dijimos lo siguiente: la historia, en un sentido, la historia no es la historia de la humanidad. En un sentido, la historia no es la historia de tu vida ni de mi vida. Más allá de la historia de la humanidad, más allá de la historia de tu vida, más allá de la historia de mi vida, la historia es la historia de Dios. Y en esta historia en la que Dios es el gran protagonista, Dios ha querido llamar a pecadores perdidos, como tú y como yo, para hacernos parte activa de su historia. Así que somos partes de una historia gloriosa, de una historia victoriosa y de una historia que comenzó en la eternidad y se extiende por toda la eternidad. Es una historia atemporal, va más allá de los linderos del tiempo y del espacio. Así que en esta mañana vamos a continuar con la lección número 2. Yo me he propuesto, con la ayuda de Dios, resumir a Daniel en 8 lecciones. Espero con la ayuda de Dios lograrlo. 8 lecciones sobre el libro de Daniel. Y esta mañana vamos a ver la primera parte de la lección 2. He partido la lección 2 en 2 secciones para no excederme en el tiempo. Y en esta mañana vamos a ver la primera parte de la lección 2. Y específicamente yo les invito a que vayan a su libro, a su Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y vamos a estar tratando de estos 2 versículos en esta mañana. Los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Daniel básicamente nos ubican en el contexto histórico de Daniel. Y esto es algo que ya vimos en la introducción. En la introducción hablamos del contexto histórico en el que Dios puso a vivir a este joven, a este adolescente. Daniel, si acaso alcanzaría, empujándolo un poquito hasta los 18 años, cuando comienza la cautividad. Muchos intérpretes piensan que Daniel tenía alrededor de unos 12 o 13 años de edad cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Es decir, que lo que vamos a leer en todo el capítulo 1 se desarrolla cuando este joven era apenas un adolescente, un juvenil, como le llamamos nosotros hoy en día, de unos 12 o 13 años de edad. Y yo quiero enfocarme en esta mañana en algunos detalles que no vimos en la lección anterior, en la introducción del domingo pasado. Y específicamente hay 2 detalles que yo no toqué el domingo pasado, que son los que quiero tocar en esta mañana, y los voy a listar para aquellos que les gusta tomar nota, ya más o menos tengan una idea del bosquejo de esta mañana. En primer lugar, vamos a ver el problema de la aparente contradicción que hay entre Daniel y Jeremías. Hay una aparente contradicción entre Daniel y el profeta Jeremías, que la vamos a tocar de forma rápida en esta mañana. Y la segunda cosa que quiero que ustedes vean conmigo, la he llamado el verdadero significado de la historia y de la palabra profética. Les dije el domingo pasado que el libro de Daniel podríamos definirlo como eso. Daniel nos muestra en su libro cuál es el verdadero significado de la historia y de la palabra profética. Es un título que me gustaría, si fuese a escribir un libro sobre Daniel, creo que ese sería el título que le pondría: el significado de la historia y la palabra profética. Y recuerden, en esa historia usted tiene un papel que jugar.
y lo vamos a ver en esta mañana. Entonces vamos a ver en primer lugar la aparente contradicción que hay entre el profeta Daniel y el profeta Jeremías. Vamos al versículo 1 del capítulo 1 de Daniel. Dice la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese es el versículo 1. Ahora bien, de acuerdo con Jeremías, capítulo 25, versículo 1 y capítulo 46, versículo 2, las fuerzas imperiales babilónicas, es decir, el ejército de Nabucodonosor, de quien también se habla en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, 1 al 5, tomaron el reino de Judá en el año cuarto del rey Joacim. Sin embargo, si usted compara el pasaje, los pasajes ya citados con el pasaje en Daniel, se da cuenta que Daniel nos dice que esto ocurrió en el año tercero del reinado de Joacim. Hay una aparente contradicción acá entre lo que dice el escritor de los reyes, entre lo que dice el profeta Jeremías y la enseñanza de Daniel. Tomen nota de esto, hermano. Esta aparente contradicción la utilizan mucho los enemigos del cristianismo, los teólogos liberales y algún que otro escéptico, inconverso, ateo que le guste leer para buscar debate y crear contradicción o crear discusión, van a utilizar este pasaje para decir: mira, aquí la Biblia tiene un error. La Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia no es inspirada por Dios, porque mira, aquí tenemos un error. Aquel dice año cuarto y este dice año tercero. Ahora bien, no hay error en ello, man. No hay ningún error. Solamente un ignorante puede presumir que hay una contradicción aquí, que hay un error, y ahora mismo le voy a explicar por qué no hay error en lo que se dice. ¿Por qué Jeremías nos dice en el año tercero? ¿Por qué nos dice Jeremías nos dice en el año cuarto? ¿Por qué nos dice Daniel en el año tercero? La manera de explicar esta aparente contradicción es muy sencilla y aquí se las explico. Miren, hermano, la diferencia es el resultado de que cuando Daniel escribe su libro, cuando Daniel escribe el libro que estamos estudiando ahora, Daniel escribe desde un contexto pagano. Daniel está en la cautividad babilónica. Daniel no está viviendo en la tierra santa, no está en su pueblo, en su tierra, no está en su cultura, está en una cultura pagana. Y en la cultura babilónica, el sistema de fechar un evento era diferente al sistema judío o el sistema hebreo que se utilizaba para fechar un evento histórico. En otras palabras, hay un calendario babilónico que es diferente al calendario hebreo. Daniel está viviendo bajo el calendario babilónico y él sigue la cronología del calendario babilónico para fechar este evento. Ahora bien, cuando Daniel hace esto, según el método babilónico, no se contaba el primer año del ascenso de un rey al trono. En el calendario babilónico no se contaba el primer año de la coronación del rey. Voy a ponerles un ejemplo. Hace unos días se reeligió o se renombró, como quiera que se le llame, al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Entonces, no se contaría este año en el que él fue renombrado o reelegido, según el calendario babilónico. Contrario a eso, en el calendario judío o el calendario hebreo se hacía de una manera muy diferente. En el calendario judío se tenía en cuenta el año en el que se coronó al rey. Por eso es que
Daniel y Jeremías aparentemente parecen contradecirse. Es que en un calendario se comienza a contar, repito, desde el mismo año en que subió al trono, y en el otro calendario no se contaba ese año, sino que se comenzaba a partir del año siguiente. Esa es la explicación. Entonces no hay contradicción. Jeremías, recuerden que Daniel está escribiendo desde Babilonia, Jeremías está escribiendo desde el reino de Judá. Daniel está viviendo bajo un calendario pagano, Jeremías está viviendo bajo el calendario judío, el calendario hebreo, que era muy diferente. Todavía el presente, hermanos, mire, el calendario, nosotros vivimos bajo el calendario gregoriano. Y contamos los días, los meses y los años según el calendario gregoriano. Pero los judíos tienen su propio calendario, que es muy diferente al calendario gregoriano. Incluso hay otras culturas, la cultura china tiene su propio calendario y el año nuevo chino no comienza el 1 de enero como comienza el nuestro. Es todavía el presente, en el siglo XXI, existe esa diferencia entre calendarios de diferentes culturas. Así que no hay contradicción entre lo que Daniel está diciendo y lo que Jeremías está diciendo. El argumento que utilizan los liberales, los escépticos y los enemigos de la fe cristiana es un argumento que revela más ignorancia que conocimiento de la historia y la cultura antigua. Ahora bien, vamos a continuar. Se nos menciona un rey Joacim. ¿Quién era Joacim? Pues bien, si usted se va al segundo libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 23, versículo 31 al 36, usted va a leer quién era Joacim. Joacim fue un rey vasallo del imperio egipcio. Ni siquiera era un rey vasallo, sencillamente fue un hombre que no llegó al trono porque por sucesión, no llegó al trono por ser hijo del rey anterior, no llegó al trono porque él conquistó por medio de una guerra el trono de ese imperio, ni nada semejante, sino que siendo Egipto un poderoso imperio, sometió al reino de Judá, quitó al rey que gobernaba entonces y puso en su lugar a Joacim. La historia usted la puede ver, repito, en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 31 al 36. Yo pensaba, cuando preparaba esto, pensaba, hace unos años se ha hecho muy popular fuera de Cuba, incluso alguna que otra gente en Cuba, con buena o con mala intención, utilizan el término puesto a dedo para referirse al presidente de Cuba. Mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno utiliza esa descripción para referirse a él. Joacim era algo así, como una persona que fue puesta, que él no ni ganó, no llegó al trono porque ganó una guerra, no llegó al trono porque ganó unas elecciones, ni nada de eso, sino que fue puesto por otro que era el que gobernaba realmente detrás de él. Esa es la idea, ¿entiendes? Ese era Joacim. Lo triste de Joacim no es solamente eso, sino que era un pervertido, un corrompido idólatra que siguió el mismo camino de pecado de sus antecesores. Joacim para nada obedeció a Dios, para nada siguió a Dios, para nada se sometió a Dios. Fue un malvado e impío rey, un político torpe, pésimo gobernante del reino de Judá. En tiempos de Joacim, la nación se hundió cada vez más en el desastre y en la miseria tanto económica como espiritual. No había nada bueno que señalarle a Joacim como rey vasallo en su tiempo. Ahora bien, vamos a ver la segunda cosa. ¿Cuál es el verdadero significado de la historia y de la palabra profética? Y entonces nos vamos al versículo 2 de Daniel capítulo 1. Ya vimos la aparente contradicción y dijimos algo sobre Joacim, que era el rey vasallo de Egipto. Entonces vamos al versículo 2 y allí leemos en el capítulo 1 de Daniel.
Dice, y el Señor entregó en sus manos, es decir, en manos de Nabucodonosor, siguiendo el versículo 1, la misma idea, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bien, amados, para este tiempo en el que Judá está hundiéndose en el pecado bajo el gobierno del emperador egipcio y teniendo a Joacim como rey vasallo, ya Babilonia se había convertido en un gran poderío mundial, lo que podríamos llamar hoy la primera potencia mundial. Tomando un paralelo, sería algo parecido a lo que Estados Unidos o lo que está viniendo a ser China desde hace unos años para acá. Babilonia en aquel entonces era más o menos eso, era una potencia mundial que estaba conquistando el mundo. Eso lo dijimos en la lección pasada. Así que tanto en lo económico como en lo político y militar, Babilonia se estaba posesionando como la primera gran potencia mundial. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7, ahí usted puede leer también sobre eso. Ante esta realidad, del hecho de que Babilonia está despuntando, ya se está posicionando como la primera gran potencia mundial, la realidad, la inteligencia sugeriría que los demás poderes, las demás naciones en el mundo antiguo, si iban a actuar con inteligencia para evitar ser aplastados por Babilonia, debían usar la diplomacia. Debían buscar estar bien con el poderoso. Eso es lo que sugiere en el mundo de la política. La diplomacia sugeriría eso. Bueno, si este es el gran poder que gobierna ahora el mundo, lo mejor que me puede pasar a mí es estar bien con él, para que no venga sobre mí y me destruya. Eso era lo que se aconsejaba, tanto en aquel entonces como en el presente. El mundo sigue siendo el mismo mundo corrompido del pasado, y la diplomacia sugiere eso ante esas cuestiones de la política y la economía mundial. Ahora bien, aunque la diplomacia sugería eso, a Joacim no le importó para nada lo que los diplomáticos de su época pudieran pensar, lo que pudieran aconsejarle. A eso no le importó para nada. Y la Biblia nos dice que Joacim se rebeló contra el rey de Babilonia. Se rebeló contra el rey de Babilonia. Asumió la actitud contraria y se rebeló. Por esa razón, la Biblia nos dice que las tropas imperiales, el ejército de Nabucodonosor, vino en contra de ellos. Y hay en la Biblia por lo menos tres momentos en la historia el que el reino de Judá fue invadido. Es decir, Nabucodonosor envió sus ejércitos 3 veces contra la nación del sur. Y cada intento era más terrible, cada incursión era más dañina, más destructiva y sangrienta sobre el reino del sur. Nabucodonosor vino sobre ellos y los barrió. Usted puede leer esa historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 36 al 49. Versículo 36 en adelante. Puede leerla también en el libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 18, para los que toman nota, y les doy los textos. Y en Jeremías 36, versículo 30, también se habla de ello. El pecado de Joacim, hermanos, hundió más a la nación en la miseria y la destrucción. Joacim añadió más miseria al país con su rebelión. Y Nabucodonosor, como decimos en el Ecuador, pasó la escoba, limpió, saqueó, mató, masacró a la nación y se llevó todo lo que pudo llevarse.
de la nación. Hermanos, cuando los líderes de una nación se van en contra de Dios, no le puede ir bien a ninguna nación que se va en contra de Dios. La historia pasada y la historia contemporánea nos dice que toda nación que se le intentó levantar en contra de Dios no vivió para contar la historia. Tenemos que orar entonces nosotros para que nuestra nación algún día mire a Dios y se deje guiar por Dios. Vamos a continuar. En la mentalidad antigua se daba el siguiente caso. Si un pueblo o un reino sometía a otro pueblo o reino, eso significaba que el Dios del pueblo o de la nación que había vencido era más poderoso y fuerte que el Dios del pueblo o de la nación que había sido derrotado. Así era la mentalidad antigua, siendo una mentalidad muy religiosa. Si yo le ganaba la guerra a otra nación, significaba que el Dios mío era más poderoso que el Dios de esa nación. Hoy en día no se habla en esos términos, porque vivimos en un mundo, el mundo del siglo XXI es un mundo muy humanista, es un mundo en muchos aspectos muy ateo, y por otro lado es un mundo muy religioso, pero se tiene a la religión, aún por ser muy religioso, a veces se tiene la religión como algo muy personal y no nacional, no colectivo. Entonces, en la cultura antigua, si una nación sometía a otra, significaba que el Dios de la nación victoriosa era más poderoso que el Dios de la nación perdedora. Entonces, esa sería la interpretación, fíjese, por eso le traigo esta colación, esa sería la interpretación que los babilonios, encabezados por Nabucodonosor, estarían haciendo de la historia. Bueno, sometimos al reino de Judá, significa que el Dios de los judíos, Yahvé o Jehová, como quiera que le llamemos, es menos poderoso que el Dios nuestro. Nuestro Dios es más poderoso que el Dios judío. Esa sería la conclusión a la que llegaría tanto Nabucodonosor como toda su gente, como todo su imperio. Nuestro Dios es el Dios poderoso, es el verdadero Dios, es el Señor. Esa sería la interpretación que ellos harían de la historia, y por tanto iban a celebrar a su Dios como el Dios victorioso, el Dios vencedor. Ahora bien, ¿qué dice Daniel? Y mucho ojo, ponga los ojos en esto. Voy a volver a leer. Dice, Daniel nos dice en el versículo 2 lo siguiente: y el Señor entregó en sus manos, ¿a quién? A Joacim. Marque eso, no pierda eso de vista. El Señor los entregó en su mano. Y sigue diciendo, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, esta segunda parte del versículo, Daniel nos las pone ante nuestros ojos para darnos a entender lo que estaba manejando, lo que se estaba maquinando, el modo de pensar de Nabucodonosor y de su gente. Al robarse, al saquear el templo de Jerusalén y llevarse todos los utensilios que pudo llevarse y meterlo en la casa de su Dios, estaba diciendo, mi Dios es el Dios, y por tanto, aquello que tú utilizabas para servicio y adoración de tu Dios, ahora le pertenece a mi Dios, porque mi Dios es más poderoso que el tuyo. Pero no pierda de vista la primera parte del versículo, Recuérdense que estamos hablando del verdadero sentido de la historia y de la palabra profética. ¿Cuál es el verdadero sentido de la historia? Entonces, al leer estas palabras en la segunda mitad del versículo 2, mire hermano, cualquier judío que leyera esas palabras se sentiría humillado, sus esperanzas perdidas, fracasado, destruido. ¿Cómo es posible que esto nos ocurra a nosotros? ¿Cómo es posible que mis sueños
se vean pisoteados por una nación pagana e idólatra? ¿Cómo es posible que mi Dios haya sido derrotado por el Dios babilónico? El orgullo judío andaría por el piso. El orgullo judío totalmente destruido. Ahora, ante esa realidad, viviendo en el contexto babilónico, donde se están celebrando un Dios pagano que ha vencido al Dios hebreo, ¿qué haría Dios? ¿Qué va a hacer Dios en ese contexto, en esa situación? ¿Qué es lo que hace Dios? Vamos a ver lo que Dios hace. Mire, la respuesta a la pregunta nos la da Daniel en el versículo 2, la primera parte. Pero quiero también mostrarle cómo nos describe la respuesta de Dios en todo ese contexto, según el escritor del segundo libro de Reyes. El escritor del segundo libro de Reyes dice lo siguiente en el capítulo 24, versículos 3 y 4. Jehová envió contra Joacim tropas, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente, dice el escritor del segundo libro de Reyes, vino esto por mandato de Jehová, por mandato de Dios. En otras palabras, lo que estaba sucediendo, lo que Daniel nos describe en los versículos 1 y 2, no es la derrota de Dios ante el Dios babilónico, sino que Daniel está diciendo, cuando el mundo impío te mira como un fracaso, cuando el mundo impío te mira como un perdedor, cuando el mundo impío te mira como el oprobio del mundo, y tú no encuentras una explicación a lo que estás viviendo, a lo que estás pasando, y tú piensas, ¿dónde está mi Dios? ¿Para qué voy a seguir creyendo en Dios? Si mira cómo estoy. Bueno, Daniel dice, y no solo Daniel, el escritor del segundo libro de Reyes, dice que lo que está sucediendo es un mandato divino, es una obra de Dios, es disciplina de Dios sobre tu vida por causa de tu pecado. No es que el Dios babilonio es más poderoso que Dios, es que Dios está usando a los paganos, a los impíos, para disciplinarte, para castigarte porque tú has pecado, porque tú has faltado, porque tú has abandonado la palabra de Dios. Ese es el verdadero sentido de la historia. Entonces, Dios entregó a su pueblo en manos de los impíos para que los impíos se enseñorearan de ellos por causa de su rebeldía, de sus pecados. Hermanos, miren, de una forma o de otra, cuando el creyente no encuentra el camino de una vida abundante y gloriosa, no es porque Dios no existe, no es porque Dios se olvidó de él o de ella, sino porque el creyente o no ha entendido bien lo que es el Evangelio, o ha desechado a Dios, ha abandonado la palabra de Dios para seguir su propia forma de cristianismo falsa e impía. Dios no puede bendecir tu vida de esa manera. Necesitas arrepentirte, necesitas renunciar al pecado, necesitas entregarle tu vida a Cristo si no lo has hecho todavía, y si ya lo has hecho, necesitas renovar tu compromiso con Dios y santificarse. Recuerden las palabras que leía Javier ahorita en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. No la pierda tampoco de vista, márquela, apréndela de memoria si es posible. Así que lo que tenemos aquí es que tanto Daniel en su libro como el escritor del libro de Reyes nos están diciendo que la mano de Dios estaba detrás de todos estos acontecimientos. Dios estaba cumpliendo su palabra de maldición, esa de la que hablamos el domingo pasado, descrita en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levítico. Palabra de maldición, de juicio sobre su pueblo por causa de sus pecados. Eso, amados hermanos, es muy significativo, tanto para los judíos en el tiempo de Daniel, como para la iglesia en el siglo XXI. Dios nos está ofreciendo
por medio de su siervo Daniel, la interpretación correcta de la historia de su pueblo, de la historia de la humanidad, de la historia del mundo, el verdadero sentido de la historia y la palabra profética. Lo tenemos aquí revelado. Dios es quien mueve el hilo de la historia y la conduce hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Es Dios, hermano. No eres tú, no soy yo. No era Nabucodonosor, no era el poder imperial babilónico, no es Estados Unidos quien gobierna el mundo, por más que los gringos quieran sentirse los señores. No va a ser Rusia, no va a ser China, no será Alemania, tampoco será Cuba, ninguna nación. Es Dios quien conduce el hilo de la historia humana y la está llevando hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Por eso decíamos el domingo pasado, y ahora lo repito, no es tu historia, ni es mi historia, no es la historia de Cuba, no es la historia de Estados Unidos, es la historia de Dios. Y Él nos está llamando a ser parte de su historia. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El mismo Dios, hermanos, mire, márquese esto, escríbalo si tiene lápiz. El mismo Dios que es poderoso para salvar a muchos con poco, es también poderoso para ejecutar juicio y disciplina sobre su pueblo, sobre su casa, sobre sus hijos, si las circunstancias así lo requieren. Primer libro de Samuel, capítulo 14, dice el profeta Samuel que no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Para Él no es difícil, tampoco es difícil disciplinar. El padre que ama a sus hijos lo disciplina. El verdadero padre, cuando su hijo comete un error, mete la pata, lo castiga, lo disciplina. Si no, usted no es un buen padre. Y el hijo tiene que entender eso. Si mi papá o mi mamá me quitaron el teléfono, por buena razón me lo quitaron. Si me dieron leña, por buena razón me dieron leña. Si me castigaron, por buena razón me castigaron. El verdadero padre que ama a sus hijos lo corrige, lo castiga, lo disciplina. Si no, usted no es un buen padre. Y es lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, con su nación, con sus hijos en los días de Daniel. Era la disciplina de Dios sobre ellos. También va a pasar con nosotros en el presente. Amados hermanos, en el gran escenario de la historia humana, y entonces cuando escribía esto pensaba, imagínense que estamos en un teatro, el Teatro Eddy Suñol. Vamos a ver una gran obra, y la obra que vamos a ver se titula El sentido de la historia y la palabra profética. Mire, el escritor de la historia es Dios, el director de la historia es Dios, el protagonista principal de la historia es Dios. Tu papel y el mío son papeles secundarios en la historia. En el gran escenario de la historia humana, Dios no solo es el productor de la obra, también es su director, y Él juega el papel protagónico en ella. Bendito sea su nombre para siempre. Daniel capítulo 4, verso 17, Jeremías 25, 9 al 14. Cito, leo Jeremías 9 al 14 del capítulo 25. Mire lo que dice el profeta. 9 al 14 del capítulo 25. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Este idólatra pagano no es más que mi esclavo. Y los traeré contra esta tierra, dice el Señor, y contra sus moradores, y contra todas las naciones. No solamente Nabucodonosor iba a ser instrumento de Dios para castigar al reino de Judá, dice, todas las naciones a su alrededor serían aplastadas. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, dice el Señor. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Fíjate que Dios dice qué tiempo serán esclavos de Babilonia. 70 años de esclavitud.
Mire, hermano, cuando yo miro el cuadro, el panorama del mundo actual, vemos guerra en Ucrania, vemos guerra en África, vemos guerra en el Medio Oriente, vemos guerrilla por Colombia, etcétera, etcétera. Y si yo veo el cuadro desde la perspectiva mía como hombre, si lo vemos desde la perspectiva de la política internacional, todo lo que vemos es injusticia. Y algunos culpan a Rusia y otros le dan el voto a Rusia. Otros culpan a Estados Unidos y otros le dan el voto a Estados Unidos. Y así sucesivamente. Estamos fajados buscando un culpable. Pero Dios mira desde el cielo y dice, culpables son todos ustedes. Y aquel ruso sencillamente ahora es mi siervo para castigar a Ucrania. Pero después vengo sobre Rusia y la llamo a cuenta. Rusia recibirá lo suyo. Estados Unidos ahora es mi siervo, mi esclavo para disciplinar, castigar a aquel. Pero después vengo sobre Estados Unidos y les paso la escoba también, por rebeldes si no se arrepienten. Así es Dios. Así es Dios. Todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ninguno puede mantenerse en pie delante de Dios. Pensando en esto, mira, hay una conclusión lógica aquí. La humanidad entera, o voy a ser un poco más individualista en esto, cada hombre que vive en este mundo se encuentra ante dos realidades. Y Dios hace a cada uno de nosotros responsables de la elección que hará. Aunque Dios es el soberano Señor y Salvador de su pueblo, cada hombre es responsable delante de Dios y nadie se va a justificar. Entonces, ¿cuáles son esas dos realidades? Mire, primera realidad, nos encontramos ante dos realidades. Primera realidad, tenemos la oportunidad de unirnos a Dios para ser parte de su propósito eterno, lo cual significa que usted será heredero de todas las riquezas de la gracia de Dios, aunque tenga que padecer por un poco de tiempo en este mundo. En otras palabras, usted tiene que decidir si recibe o no a Jesucristo, si acepta o no a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Usted es responsable. Esa es la primera realidad. La segunda realidad, ¿cuál es? Bueno, usted puede decir, no quiero saber de Dios, no me interesa para nada, yo rechazo a Dios, rechazo a Jesucristo, no creo en nada de eso, yo creo en Dios a mi manera, o yo vivo como me da la gana porque yo soy dueño de mi vida. Esa puede ser la segunda opción. Voy a ser un poquito, quizás no sé, más académico al decirlo ahora. Mire, usted puede rechazar ser parte del propósito de Dios en la redención, en la salvación, lo cual significa la condenación eterna en el infierno. Repito Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Usted puede asumir eso, rechazar creer, rechazar ser parte del propósito de Dios. Dice la Biblia, usted mismo se está condenando. Si Dios no lo condena, dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Usted mismo decide dónde quiere pasar la eternidad. Entonces, el hecho de que usted rechace a Dios, o el hecho de que yo rechace a Dios, no me va a librar de la mano de Dios. No. Nadie se engaña. Dios mismo va a usar tu soberbia, mi rebeldía, tu rebeldía, mis ambiciones, tus rebeliones, tus ambiciones, tu impiedad, mi impiedad, para llevar adelante su propósito. Y después que te haga servir, va a venir sobre ti en juicio y te va a aplastar. Se lo voy a decir en palabras del profeta Jeremías de nuevo. Mírelo acá en palabras de Jeremías. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, era el tiempo de disciplina sobre la nación judía, castigaré al rey de Babilonia. ¿Se da cuenta? Dios lo usó para disciplinar a su pueblo. Pero dice, después que se cumpla el tiempo de disciplina, yo lo voy a castigar a él y a la nación y a toda la nación por su maldad. Por su maldad.
ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos, en otras palabras, conforme a sus pecados y conforme a la obra de sus manos. ¿Sabe usted que eso se cumplió literalmente? La última vez en la historia en la que Dios permitió que esta gente sufriera fue en la guerra de Irak. Váyase al siglo XX, año 91, 92, 93, por ahí, la primera invasión a Irak por George Bush padre. ¿Recuerdan? Bueno, la nación de Irak es la misma antigua nación de Babilonia, solo que actualmente se le llama Irak. Babilonia fue destruida en el pasado y desde entonces acá nunca ha vuelto a ser nación. Mire, si usted le gusta la noticia, la historia, usted se va a dar cuenta, y ya está de acuerdo conmigo, de que a través de la historia, por lo menos yo tengo ya yo voy ahorita para 48 años de edad, nunca he oído que en el Medio Oriente haya tiempo de paz, por lo menos los años que tengo de vida. Quizás los que tienen más edad que yo lo hayan oído, pero nunca ese territorio toda su vida ha vivido en guerra. Dios lo dijo y Dios cumple lo que promete. Nunca serán pueblos, porque son pueblos que a través de la historia han rechazado a Dios, han ido en contra de Dios, presumen de ser muy religiosos, tan religiosos que ponen bomba en nombre de Alá y acaban con medio mundo haciendo atentados terroristas en nombre de su Dios. Dice, pues yo los voy a destruir a ellos. Han vivido toda su vida, son naciones que viven en la miseria, naciones que son muy ricas en petróleo, en oro y en muchos minerales, y son las naciones más miserables de la tierra. No han conocido por años tiempos de paz, porque nunca han querido a Dios. Rechazan al Dios verdadero para seguir a un falso Dios. Dios habló por medio de Jeremías y Dios ha cumplido su palabra. Hermanos, si usted quiere entender la historia del mundo en que vive, vaya a la Biblia. Amigos, vecinos que nos visitan, si usted no es cristiano, consígase una Biblia, léala, examine. Después que lea la Biblia, vaya al noticiero, a la revista, las noticias, en la radio y la televisión, y compare. Si no entiende, busque ayuda de un pastor, de una iglesia, y usted va a entender el verdadero sentido de la historia y la palabra profética. Dios sigue trabajando en el mundo pasado y en el mundo presente, y seguirá trabajando también en el futuro. Amados hermanos, el resumen final de la historia, en el resumen final de la historia, lo que vamos a ver es esto. Y eso lo vimos cuando estudiamos el libro de Esdras, lo enseñé, y ahora tengo que volverlo a repetir porque Esdras es posterior a Daniel. Cuando estudiamos el libro de Esdras, nosotros hablamos diciendo que los gobiernos de este mundo no son más que instrumentos o siervos de Dios, que Dios los va a utilizar para manifestar su gloria y dar a su pueblo escogido, a su iglesia, a su casa, a su familia, la victoria y el gozo de una vida abundante y eterna. Recuerden que estamos entre dos alternativas: o ser parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, en otras palabras, entregar tu vida a Cristo, ser un hijo de Dios, o rechazar a Cristo y seguir el camino de Satanás o el camino de Caín, como también la Biblia lo describe. No hay un término medio: o usted está del lado de Caín, o está del lado de Abel, o está del lado de Jesucristo, o está del lado de Satanás. En los días de Jesús, los judíos que se creían ser muy religiosos y los verdaderos hijos de Abraham procuraban matar a Jesús. Y Jesús les dijo: si ustedes fuesen hijos de Abraham, ustedes creerían en mí, pero porque no son hijos de Abraham, por eso no creen en mí, por eso me quieren matar. Y luego le dijo: sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer.
Así que el mismo Jesús también, en los días de su carne, nos está diciendo que en el mundo solamente hay dos alternativas. O tú eres un hijo de Dios por la fe en su nombre, o sencillamente terminarás siendo hijo de tu padre el diablo. Dios no quiere que tú seas hijo de Satanás. Dios quiere que tú seas un hijo de él. Y por eso nos llama al arrepentimiento. No hay muchas opciones, no hay término medio, solo hay dos: o eres hijo de Dios o no lo eres. O te unes a Dios para ser parte, ser su colaborador en su propósito, o sencillamente Dios te va a usar, y va a usar tu rebeldía y luego va a ir sobre ti en juicio. No hay escapatoria. Una última enseñanza de estos versículos, ya para terminar en esta mañana, es la siguiente. Miren, hermano, Jeremías había advertido a la nación judía durante su ministerio con respecto a confiar demasiado en el edificio del templo, en la ciudad de Jerusalén y en todo el sistema levítico. Jeremías los advirtió una, dos, tres, muchas veces de que ellos no deberían confiar demasiado en la ciudad, en el templo y en el sistema levítico. Ellos llegaron a confiar tanto en su ciudad santa. Todavía hoy en día hay conflicto. El conflicto árabe-israelí o palestino-israelí obedece a esa adoración falsa a la ciudad santa. ¿Entienden? Se fajan por la ciudad de Jerusalén. ¿Entienden? El conflicto sigue hasta hoy, fíjese. Jeremías los advirtió en su tiempo: no confíen tanto en la ciudad, en el templo y en la religión. No. Esas son una bendición que Dios le ha dado, pero ustedes no pueden convertir a eso en su Dios. Es lo mismo que pasa hoy en día con montones de gente. No solamente con los palestinos, los judíos y los árabes. Pasa con montones de gente en el mundo. Dios nos ha dado bendiciones. Dios te ha dado un esposo, una esposa, hijos, familia. Te ha dado quizás un buen negocio próspero. Y tú terminas adorando a tu familia o a tu negocio, poniéndolos a ellos en el lugar de ellos. Y dicen: no, cuidado con eso. Mucho cuidado. No convierta que la bendición se convierta en maldición. Jeremías los advirtió. Ellos no quisieron oír a Jeremías. Las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, convirtieron la fe en superstición. Y esa fue la causa de su ruina. Esa fue la causa de su ruina. Ellos creían que porque Jerusalén era la ciudad que Dios había escogido para poner allí su templo, y que como el templo era un lugar santo, era la morada de Dios, allí nadie podía poner un dedo, porque el día que alguien intentara atacar la ciudad y destruirla, Dios mismo iba a descender del cielo a pelear por ellos una guerra santa. Y el término debe ser familiar a ustedes que les gusta leer noticias. Dios mismo va a venir y va a pelear una guerra santa por nosotros y nos va a librar. ¿Entienden? Y no pasó. Porque ellos pervirtieron la fe, la convirtieron en superstición. Entonces Dios los entregó en manos de Nabucodonosor para mostrarles que ni el templo, ni la ciudad, ni todos los utensilios, ni el sistema levítico eran Dios. Jeremías capítulo 7, ahí usted puede leer parte de la historia, y en Mateo capítulo 21, versículo 13 también. Entonces, ¿cómo es que caen tan bajo? ¿Cómo llegan a caer tan bajo? Se lo voy a decir en palabras del profeta Samuel en el capítulo 8 de su primer libro, versículos 1 al 5. Miren, preste atención a esto. ¿Cómo es posible que le diera más importancia a la ciudad y al templo que a su relación con Dios? ¿Saben cómo es posible? Y eso te puede pasar a ti y a mí también. Fíjense. Aquí les va. Primera de Samuel 8, 1 al 5. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y esto es lo que dijeron. Márquelo en su Biblia. He aquí, tú
tú has envejecido. Dicen, ya tú eres un anciano, Samuel, eres un viejito. Y tus hijos no andan en tu camino. Para tus hijos no son convertidos. Tus hijos son unos pecadores impíos. Tú eres un buen cristiano, eres un hombre de Dios. Pero a tus hijos no les interesa para nada tener una relación con Jesucristo. No les interesa para nada ser hijos de Dios. Viven como da la gana. Están aprovechándose de la religión. Están saqueando al pueblo en nombre de la religión. Eso lo hace mucha gente hoy en día, ¿no? Fíjese, soy pastor, estoy hablando como pastor en tu iglesia. Hay muchas iglesias y pastores por ahí que lo que hacen es eso, sacarle la plata a la gente del bolsillo. Pervierten al pueblo. Se aprovechan de la gente. Eso hacían los hijos de Samuel. Entonces me dijeron, antes hay que resolverlo, Samuel. Si tenían buena intención, ellos tenían una buena intención, fíjense. Pero la estrategia para resolver el problema no era la correcta. Así que tú puedes tener una buena intención, pero si sigues una estrategia incorrecta, con toda tu buena intención te vas a terminar en el infierno. ¿Se da cuenta? Alguien dijo que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y esa es la verdad. No basta con buena intención. ¿Entiendes? Entonces mira lo que ellos le dicen a Samuel. He aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto. A veces le tengo miedo a los por tanto. A veces les tengo miedo a los por tanto. Y este es un por tanto que yo no quisiera nunca decir. Mire, dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en querer tener un rey como lo tiene Inglaterra? ¿Qué hay de malo en querer tener un presidente como lo tiene Rusia, como lo tiene China, como lo tiene Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y cualquier otro país? No hay nada de malo en eso. Humanamente hablando, no hay nada de malo. Pero en este contexto sí. Si usted sigue leyendo la historia en 1 Samuel, yo no la voy a leer porque voy a ser demasiado extenso ya más de lo que he sido, usted se va a dar cuenta que cuando ellos están pidiéndole a Samuel que les dé un rey, note esta palabra, dice, un rey como tienen ¿quién? Todas las naciones. Mire hermano, cuando Dios los sacó de la esclavitud en Egipto, Dios les dijo que ellos serían un pueblo, una nación de reyes y sacerdotes santos. Ellos no serían un pueblo como todos los pueblos de la tierra. Serían un pueblo especial. Ustedes sois mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es importante. Tú y yo estamos en este mundo. Si tú eres un hombre de Dios, si tú eres un hijo de Dios, aunque tú y yo estamos aquí, tú y yo no somos de aquí. Somos un tesoro especial de Dios. Somos la familia de Dios. Somos la casa de Dios. Somos la iglesia de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Entonces tú no tienes por qué ser igual al mundo impío que está allá afuera. Tú estás llamado a ser un hombre diferente, una mujer diferente. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. Pedro, tomando a Moisés, le dice a la iglesia, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No eres cualquier cosa. Cuando Dios piensa en ti, hombre, mujer, niño, niña, que ha sido salvo, Dios dice, este es un príncipe en mi casa. Este es mi príncipe, es mi princesa, es mi tesoro especial. Tú no eres cualquier cosa. ¿Entienden? Entonces, ellos no querían ser eso. Por eso le dicen a Samuel, queremos ser como los demás. Estaban desechando a Dios, en otras palabras. Más adelante Samuel estaba muy triste cuando escuchó esas palabras y fue a consultar a Dios. Y Dios le dijo, mira Samuel, no te mortifiques. Deja de estar triste y llorón. Porque no es a ti a quien están desechando, Samuel, es a mí a quien están desechando. Y yo le voy a dar lo que ellos están pidiendo, para que ellos vean lo que significa rechazarme. Y Dios les dio lo que pidieron. ¿Entienden? Entonces toda la historia que vino después fue la consecuencia de querer parecerse al mundo, de querer ser igual a los mundanos. Yo soy cristiano, pero quiero ser mundano. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Yo creo en Dios, no necesito ir a la iglesia. Yo creo en Dios de esta manera. ¿Por qué tengo que creer como me lo dice el pastor de la iglesia de Benecer? No, no es lo que te diga el pastor, es que la Biblia te dice cómo tú tienes que vivir. No
soy yo, a mí deséchame si quieres, pero no, la Biblia es la que te dice cómo debes vivir. Y Dios te llamó para ser un hombre especial, una mujer especial. Los judíos no querían eso, y dicen, bueno, pues aquí les va. Se los dio, les dio lo que pidieron. ¿Cuál fue la consecuencia? Se hundieron en la porquería, en la idolatría, en la falsa adoración. Comenzaron a innovar el culto a Dios. Me gusta hacer esto en el culto, vamos a hacer esto. Y eso es lo que pasa hoy en día también. Amados, el deseo impío de parecerse al mundo, ese corrompido y egoísta deseo por estar a la moda, es rechazo y abandono de Dios. Y esa fue la causa de las miserias de la nación de Israel. Yo le tengo miedo a las modas, fíjese. Yo fui joven, todavía me siento joven. Pero cuidado, hermano, con las modas. Los otros días mi hija nos enseña una foto, porque ahora está de moda dejarse crecer todo el pelito de la nariz hasta que te... Es cochinada. Siempre se ha visto que los hombres usan los pantalones anchos. Ahora son las mujeres las que llevan los pantalones anchos y los hombres andan en lica. ¿A dónde vamos a parar? Aprendimos que las mujeres sí se afeitan, se maquillan, se ponen muy bonitas. Pero ahora los hombres se quieren afeitar donde quiera que tienen pelo. ¿A dónde vamos a parar? Cuidado con las modas. Yo estoy diciendo que seamos unos primitivos, ¿entiendes? Porque de que los hay. Hay iglesias donde la mujer no se puede ni siquiera afeitar debajo de su brazo. Yo no estoy diciendo eso. No, la higiene es importante. Y la mujer debe ser bella, para que vuelva loco a su hombre. Y él no tenga que estar mirando a otra. Sí. Pero cuidado. Hay un humorista cubano que vive en los Estados Unidos, que en una ocasión le estaba hablando, y él en su humor dijo una verdad. Dice, yo estoy muy preocupado. Porque ahorita ser homosexual va a ser una ley. Por el camino que vamos. Y por el camino que vamos, la Biblia dice que como Sodoma y Gomorra, así serán los días ante la venida de Jesucristo. Lea la Biblia, el sentido de la historia y la palabra profética. Estamos viviendo los días de Noé. Cuidado con las modas del mundo. Cuidado con las costumbres del mundo. Amados hermanos, la verdadera fe es aquella que se ajusta a la palabra de Dios. La verdadera fe es esa que sigue a Dios en todo tiempo. En cambio, la fe falsa o la superstición desecha la palabra de Dios, pone en lugar de Dios cualquier otra cosa que no sea Dios, con tal de complacer el ego y el deseo carnal inmundano. Cuando pienso en el templo de Jerusalén, su belleza, toda la riqueza que tenía ese templo que Salomón le puso, y cómo fue corrompido y pervertido por la falsa religión que los judíos se inventaron solo porque querían parecerse a los paganos, y cómo Dios barrió con el templo y con la nación por toda esa pudrición. Yo estoy mirando en ellos, me estoy mirando en ese espejo y digo, si yo sigo el camino de ellos, voy a terminar igual que ellos. Entonces, a modo de conclusión, amados hermanos, Daniel comienza su libro primero poniéndonos en contexto en el año tercero de Josías. Luego Daniel, de una forma sencilla, en el versículo 2 nos dice: la historia que estamos viviendo no es la historia de la derrota de Dios ante los dioses de este mundo, sino que la historia de Dios usando a los dioses de este mundo para castigar a su pueblo por causa de su pecado. Pero ahí, escondido entre bambalinas, en el texto, él está diciendo: cuidado con convertir la fe en superstición. Cuidado
con querer parecerte al mundo. Lo que estamos viviendo es consecuencia de querer parecernos al mundo. Dios sigue sentado en su trono. Él es el escritor de esta gran obra, es su productor, director y su protagonista principal. Y Él te está invitando a ti a ocupar un papel en esta historia. Tú tienes dos opciones: o te unes a Él para ser parte de su propósito y alcanzar bendición y vida eterna, o lo desechas, lo cual no te va a librar, sino que Dios va a venir y va a hacer que tu pecado sirva también a su propósito y luego va a pasar sobre ti. Que el Señor nos bendiga y Él nos ayude a continuar en su propósito. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido que me perdones si en algún punto fallé, cometí error. Sabes que no ha sido mi intención torcer tu palabra ni herir a nadie, sino inquietar a mis amados hermanos, vecinos y amigos a mirar al libro, a mirar a tu palabra, para que podamos entender el verdadero sentido de la historia y que podamos, Dios mío, con prontitud definir de qué lado de la historia vamos a estar, cómo vamos a colaborar contigo en esta historia. Te ruego, Dios mío, que ni uno solo de los aquí presentes escoja el camino de Caín, sino que por tu gracia y amor todos seamos llamados hijos de Dios y colaboradores tuyos en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.